Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que al menos 280 millones de personas alrededor del mundo sufren de depresión. Esto quiere decir que si dividiésemos a la población del mundo en grupos de 20, uno de cada 20 personas pudiese padecer esta enfermedad, diagnosticada o no. Si contáramos tu círculo familiar, tus amistades cercanas, tus amistades lejanas, compañeros del trabajo o compañeros de actividades, quizás eso diera una media de 100 personas que orbitan constantemente alrededor de tu mundo. Bueno, de esas 100 personas, al menos 5, según estas cifras, pudiesen estar padeciendo algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de trastorno mental. Y en todo esto estamos hablando de los síntomas más claros o más tangibles, pero en el aspecto de la salud mental podemos hablar de otros trastornos que de una u otra manera o en mayor o menor medida pueden estar afectando igualmente a un número significativo de personas y afectando la calidad de vida de esas personas y de las personas que están en su círculo más cercano. Y por tanto ese abanico de personas se extendería a mucho más de 5. Estaríamos hablando de 10, 15 y hasta 20 personas a nuestro alrededor que de una u otra manera se verían afectadas por algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad mental. Tenemos la suficiente información para poder reconocer dentro de nosotros mismos algún tipo de síntoma que indiquen que algo no está funcionando bien. E igual de importante también, y en lo que quiero enfocar este episodio, es si tenemos la capacidad y la suficiente información para poder reconocer estos síntomas en otra persona, en este caso de nuestro entorno. Este episodio sale justamente hoy y si me estás viendo del futuro, en mayo o en agosto, quiero que sepas que fue grabado en el mes de diciembre, porque justamente se conoce que la Navidad, esta época que se supone que debería ser tan bonita y una época de unión y reunificación familiar, también puede ser un momento terrible para algunas personas que quizás en soledad o no estén atravesando momentos difíciles y muy probablemente ni siquiera nos demos cuenta. Así que en el episodio de hoy quiero hablarles sobre la depresión y algunas pequeñas claves para intentar reconocerla. Quiero enfocarme en ello porque hay un dato que no me parece menor y es que muchas personas que padecen algún tipo de trastorno o alguna enfermedad mental muy probablemente no puedan salir de ello por sí mismas, es decir, que necesiten de nuestra ayuda. Muchas veces necesitamos ayuda para superar o aprender a vivir con esto. Y que una gran parte de la población, sobre todo en esta época de masificación de la información, pueda tener conocimiento sobre ello y sepa cómo acercarse a una persona que la está pasando realmente mal, me parece fundamental para que quizás muchas personas sigan acompañándonos en esta experiencia tan maravillosa que llamamos vida. Así que bienvenidos al episodio número 6 de Recalculadamente. Te quiero dar las gracias por llegar hasta aquí, por seguir apoyándome y por seguir apoyando al podcast y sobre todo por seguir haciendo que esta comunidad sea cada vez mucho más grande. Pero antes que nada quiero marcar una cosa de manera rápida y es que quiero resaltar que yo no soy experto en salud mental, ni en psicología, ni en psicoterapia y de hecho, como creo que lo mencioné en alguno de los episodios anteriores, mi compromiso es que esta comunidad siga creciendo lo suficiente para poder llegar a muchas más personas, para que este proyecto pueda crecer de igual forma y poder contar en este espacio con especialistas en materias como las que hemos tocado anteriormente o como lo que hablaremos en el episodio de hoy. El propósito de todo esto es crear un puente necesario para que toda esa información a modo de preguntas pueda llegar a ti. Porque ciertamente estamos saturados de información y podemos encontrar casi cualquier cosa que busquemos en internet, pero hay una diferencia, y esto me parece importante, entre que exista la información y poder llegar a ella. Yo soy una persona que desde hace algunos años para acá me he sentido muy atraído por todo lo que tiene que ver con la salud mental, básicamente porque siempre, te diría que incluso desde niño, sentía que había cosas dentro de mí que no estaban bien, o por lo menos que eran raras. No siempre fui consciente de que podía estar pasando algo, pero sí era consciente de que algo quizás no estaba funcionando como debería de funcionar. Hace unos años atrás empecé a hacer terapia y a partir de allí el enfoque que le fui dando a mi vida fue un enfoque en donde quería seguir profundizando sobre estos temas y sobre todo iniciar ese camino de autoconocimiento, que es además un camino muy largo, para que esas preguntas dentro de mí tuviesen cada vez respuestas mucho más claras. Además de esto, he conocido a través de los años, sobre todo los últimos años, a muchas personas que han pasado por un proceso de depresión o de ansiedad severa y todos los distintos matices que hay entre ambas cosas, y siento que el haber iniciado este camino conmigo mismo me ha servido muchísimo para poder empatizar de una mejor forma y para poder acompañar, que es en muchos casos lo único que podemos hacer. Y esto me gustaría resaltarlo en mayúscula. Lo primero que me gustaría lograr es que si estás escuchando esto, es que si te interesa el tema o hay algo que por lo menos esté resonando dentro de ti, por muy pequeño que sea, vayas y te metas en internet y escribas depresión y lee todo lo que puedas encontrar al respecto. Si eres una persona que eres mucho más de escuchar, hay muchísimos podcasts y muchísimo contenido audiovisual
que te va a funcionar muy bien. Particularmente lo que siento que me ha funcionado mucho más a mí es esa capacidad de poder hacerme preguntas e intentar responderlas, de investigar, porque yo considero que una de las mejores cosas que podemos hacer en esta vida es aprender a pensar. Y para pensar, o para pensar mejor, necesitamos interconectar información entre sí. Y mientras más información tengamos, mejores van a ser las conexiones que podemos lograr. A mí particularmente esto me ha ayudado mucho en mi vida y quiero comentártelo por si te sirve de algo. Una cosa que sí te puedo decir con mucha propiedad es que una persona que está pasando por un estado de depresión, una persona que está deprimida profundamente o quizás no, es una persona que ha perdido el interés en todo, en las cosas más cotidianas de la vida y en las cosas más pequeñas y en las cosas más grandes. Y con esto no me refiero a la apatía o a la falta de interés puntual en alguna cosa, porque básicamente eso es algo que nos ha pasado a todos en algún momento, sino que me refiero a un estado más profundo. Tú como persona, aunque quizás no eres plenamente consciente de ello o no te lo repites constantemente en tu cabeza, te levantas por la mañana con un propósito, por muy minúsculo que sea. Así sea que te levantes a trabajar, por más que quizás tu trabajo no te guste, pero quizás porque quieres o estás esperando la hora del almuerzo para ir a comer con tu compañera o con tu compañero o con esa amiga del trabajo con quien te sientes tan bien cada vez que estás comiendo con ella o con él. Te digo tanto este ejemplo como también te puedo decir que a lo mejor tu propósito es seguir ahorrando para comprarte una casa o un coche o seguir trabajando para ganar mucha más experiencia y poder hacer que pase un poco más el tiempo para poder conseguir eso que realmente quieres lograr, ese trabajo ideal que quieres conseguir. Todas esas cosas y muchas más son propósitos que hacen que nosotros sigamos adelante, que nos levantemos cada día. Algunas personas quizás no lo encuentren allí, pero quizás sí lo encuentren al salir del trabajo y querer disfrutar de su vida, ya sea practicando algún deporte, alguna disciplina. Todo eso son propósitos de igual forma. Ahora, bueno, imagínate tú levantarte por la mañana cada día sin el deseo ni la necesidad de que ninguna de esas cosas sucedan. Y con respecto a esto, quiero comentarte un ejemplo de una canción que a mí me gusta, de una de mis bandas favoritas, que es King, que es una banda inglesa. Y la canción se llama The Way I Feel. Y es una canción que habla sobre cómo es sentirte diferente al resto. Cuando sabes que algo dentro de ti no está bien, que algo dentro de ti está roto. Y hay una línea dentro de la canción que dice algo así como: la gente te dice que sigas adelante, pero tú ni siquiera puedes ponerte los zapatos. Y es una frase que me parece sumamente poderosa porque habla justamente de ese sentimiento de no tener la motivación suficiente ni necesaria para ni siquiera hacer las cosas más fáciles o más elementales de la vida. Es por eso, y aquí viene lo más delicado de todo, que cuando estos cuadros se agravan, es muy posible que estas personas empiecen a pensar de que no tiene sentido seguir aquí. Y yo pienso que el trabajo de todos como sociedad, como mundo, es hacer que cada vez menos personas sientan esa sensación. Hay una cosa que me parece importante recalcar y tiene que ver con esa misma frase de la canción, y es que fíjense que dice, y abro comillas, la gente te dice que sigas adelante. Y allí hay un punto importante. Y es que el cerebro es un órgano. Y si algo no funciona bien dentro de él, sucede lo mismo que si no funciona bien un riñón o que si no funciona bien un pulmón. Pero claro, muchas veces es mucho más fácil para una persona que no ha padecido ningún tipo de trastorno, por muy leve que haya sido, mental o psicológico, empatizar a través del dolor físico o a través de lo físico, de lo tangible, como puede ser algún dolor o alguna enfermedad en alguna parte del cuerpo específico que no sea el cerebro, porque podemos hacerlo muy probablemente a través de la asociación. Supongamos que alguien tiene algún tipo de enfermedad crónica intestinal, ya sea en el colon, ya sea en el estómago, y quizás no vamos a saber exactamente cómo se siente esa persona, pero podemos llegar a entender un poco ese padecimiento si alguna vez hemos tenido algún tipo de problema estomacal, algún tipo de padecimiento en la panza. Entonces tenemos ese recuerdo del dolor que sentimos en ese momento y podemos quizás acercarnos al sufrimiento o al padecimiento o a la sintomatología que tiene esa persona que está sufriendo de algo mucho más crónico a nivel del sistema digestivo. Generamos empatía a través de la similitud con algo que nos pasó a nosotros. Es por eso que si una persona tiene poca información sobre las enfermedades de la mente, es decir, sobre las enfermedades del cerebro, o si no ha sido algo frecuente en su círculo de amistades o en su círculo familiar, entonces a lo mejor le puede pasar algo y es que quizás le cueste mucho empatizar, porque no lo va a ver a lo mejor como un problema mayor. Básicamente porque no lo entiende, porque no sabe cómo estas cosas pueden afectar la vida de una persona que las padece. Y de ahí viene la importancia de tener cada vez mucha más información al respecto. Hace 20 o 30 años no existía la información que tenemos ahora, y no es que no existían estos padecimientos, sino que no tenían un nombre quizás. No estaban tan al alcance de las personas o no se habían trabajado lo suficiente o de la misma forma que hoy en día. Y hay un ejemplo que quiero mencionar sobre esto que tiene que ver con la doctora Marian Rojas Estapé,
que para quien no la conoce, es una de las psiquiatras más importantes de aquí de España y del mundo de habla hispana en general. Tiene varios libros escritos que yo los recomiendo particularmente. Y hace un tiempo escuché un podcast de ella en la que mencionaba que cuando empezó a estudiar psiquiatría no existía toda la información ni toda la investigación que hay hoy en día. Y ella sentía que había como un gran vacío allí y en gran parte fue su motivación para seguir estudiando eso y para seguir preparándose y para divulgarlo sobre todo. Y estamos hablando de que es una mujer joven todavía. Entonces quiere decir que no ha pasado mucho tiempo desde que toda esta información que podemos empezar a manejar ahora exista. Por tanto, creo que no es un dato menor reconocer que todavía existe mucha desinformación y todavía existen generaciones que quizás no crecieron y no se educaron con todo esto que sí pueden tener al alcance generaciones más actuales. Cambiando un poco el enfoque, hay otro aspecto que me parece importante resaltar para percibir rasgos de que hay cosas que están causándonos algún tipo de malestar tanto dentro de nosotros como en nuestro círculo de personas y que tiene que ver con los pensamientos y conductas ante ciertas situaciones o cosas claves de la vida. Y yo con esto quiero marcar dos cosas importantes. Y la primera tiene que ver con ese pensamiento de todo o nada, que es una cosa que yo cuando empecé a hacer terapia comenzamos a trabajar mucho y esto tiene que ver con una distorsión de nuestro sistema cognitivo. Y esto en español no es otra cosa más que comenzamos a ver y a poner todo en dos extremos. Y por eso se llama todo o nada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que existe una interpretación de la realidad muy, pero demasiado extremista. En donde, por ejemplo, si te propones hacer algo y resulta que lo haces mal, te consideras que eres un fracaso total. Y que en ese momento eres el ser más inútil del mundo y que nunca en tu vida vas a lograr nada. Y fíjense que es una frase muy contundente para decirse a uno mismo. Y ven además cómo ese pensamiento generado en el tiempo presente tiene una implicación en el futuro. Básicamente porque te hace creer que nunca vas a lograr nada. Ahora tú imagínate tener ese tipo de pensamiento todos los días de tu vida. Va a llegar un momento en que de tanto repetírtelo vas a comenzar a pensar en cuál es el sentido de todo esto si al final nunca vas a conseguir nada. Es decir, si el resultado va a ser siempre el mismo. Y de esta manera ya pueden empezar a visualizar cómo se empieza a crear este sentimiento o esa sensación de que nada tiene sentido y de que nada nunca lo tendrá. Existe también otro tipo de distorsión importante en una persona que sufre o padece de depresión y tiene que ver con la personalización. Con la personalización de las cosas me refiero. Es decir, en convertir eventos y situaciones que escapan de nuestro control en situaciones de culpa hacia nosotros mismos. Básicamente es asumir la culpa por cosas que ni tú ni yo podemos manejar. Y esto es una cosa que, y lo pongo un poco como ejemplo, yo empecé a notar mucho durante la época del COVID. Y es que ante tal avalancha de información, sobre todo mala información, por lo menos a los inicios de la pandemia, por supuesto que también en parte porque estábamos ante algo desconocido y nadie sabía nada, se empezó a generar como un sentimiento de culpa entre personas que contraían el virus, es decir, que se contagiaban, y lo contagiaban a otros miembros de su familia, en especial miembros en situación de riesgo. Entonces muchas veces esas personas se sentían culpables por contagiar el virus cuando es una cosa que se escapaba totalmente de nuestras manos, que no teníamos control sobre ello. Por mucho que usáramos mascarilla, por mucho que nos laváramos las manos 800 veces al día, al final te terminabas contagiando igual y tú no podías controlarlo. Y con esto no quiero decir que una persona que se sintió así era una persona que estaba deprimida. No, no va por allí. Se trata de que a partir de este ejemplo, tú imagínate a una persona que se siente así todos los días de su vida, sintiendo culpa por cosas que no deberían hacerla sentir culpable y sintiendo además un malestar muy grande, y esto es una cosa que es bastante fuerte, por sentirte que eres el único culpable de esa situación que está pasando. Quizás si no eres tú la persona que esté pasando por todo esto, me gustaría que hicieses un ejercicio contigo mismo en donde imagines y pienses en todas las personas que tienes a tu alrededor, por lo menos las personas más cercanas, e intentes asociar alguna de estas cosas que he mencionado con la conducta o la personalidad de alguna de esas personas. Y no quiero con esto que lo veas como que hay que ir analizando a las personas por la vida, o analizar a todo el mundo, o intentar averiguar siempre si les pasa algo, porque eso realmente puede ser muy agotador y tampoco la idea es que tú absorbas todo eso. El tema, creo yo, es que aprendamos a reconocer las claves y sobre todo, y me parece fundamental esto, es que aprendamos a estar. Concepto fundamental este porque, como dije anteriormente, estar y escuchar es quizás lo único que podemos hacer. Olvídate de las frases motivacionales porque ya te digo yo que no son la salida. Una de las cosas que necesita hacer es poder desahogarse, es poder hablar.
poder ser escuchada, que intenten entenderla, pero sobre todo que no la juzguen. Ya hemos hablado como para alguien que incluso le cueste ponerse los zapatos para salir a la calle, una frase como sigue adelante va a ser igual a que no le digan nada e incluso muchas veces es hasta peor. Lo importante es acompañar, concepto clave, aprender a crear una zona segura para esa persona. No presionar a la persona para que nos cuente qué le sucede o qué le está pasando. Nosotros muchas veces somos quienes podemos poner el ejemplo. Alguien que no nos tiene confianza para hablar de temas profundos muy difícilmente puede abrirse de un día para otro si te ve como alguien hermético, como alguien fuerte, como alguien sin aparentes vulnerabilidades. Y con respecto a esto te quiero comentar algo que me sucedió a mí, y es que hace unos años atrás, cuando comencé a publicar contenido sobre salud mental y cosas que hablaban sobre mí en mis redes sociales y me pude abrir un poquito más de manera pública, comencé a recibir muchos mensajes de personas que quizás teníamos muchos años sin hablar, personas de mi infancia, de mi colegio, de la universidad, e incluso amigos o familiares que se sintieron muy identificados con esas cosas que yo publicaba, y a partir de allí pudimos comenzar a hablar y escucharnos mutuamente. Y es que yo creo que el reflejo y la vulnerabilidad en otras personas es algo que nos hace sentir como muy validados y puede ayudar mucho a una persona que siente que quizás sus problemas no le importan a nadie, para que puedan abrirse o comenzar a abrirse y quizás desde ese punto empezar a ayudarlos de alguna forma. Y antes de terminar, hay un último punto que quiero resaltar y que tiene que ver con la parte neuroquímica de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Y con esto no solo hablaré de la depresión como tal, sino también de otros trastornos y cómo quizás se generan, pero sobre todo cómo funcionan, que es posiblemente la parte que nosotros, como acompañantes de una persona que quizás los esté padeciendo, vayamos a poder notar. Si es que, claro está, estamos atentos. Nuestro cuerpo es un ente perfectamente engranado entre sí y hay muchísima relación entre nuestro cerebro y otras partes del cuerpo, obviamente. Se sabe, por ejemplo, que hay mucha relación entre nuestro aparato digestivo y en cosas que funcionan dentro de él, con ciertas conexiones cerebrales, y eso hace que incluso lo que comemos y nuestros hábitos alimenticios tengan una influencia directa en nuestra salud mental. De la misma forma, por ejemplo, en que nuestra piel es capaz de absorber y captar cosas que están en el ambiente y que pueden influir en nuestros estados anímicos. ¿Quién no se siente mejor cuando sale a la calle y recibe un rayito de sol directamente? Entonces, cuando hablamos de cosas que podemos hacer para ayudarnos poco a poco a nosotros mismos, si tenemos identificados estas cosas, o para ayudar a personas de nuestro entorno, es incentivar esas pequeñas cosas que quizás diariamente pueden lograr un cambio mayor. Hablamos, por ejemplo, de incentivar dar un paseo bajo el sol, de caminar, propiciar la realización de actividades físicas, sobre todo al aire libre, ya que se sabe que el deporte o las actividades físicas son un antidepresivo ideal y nos ayudan a controlar ciertas cosas dentro de nuestra mente. Y con todo esto me refiero a ayudar a crear momentos de alta producción de dopamina, clave en todo esto y que les recomiendo profundizar mucho más sobre ella. Y cuando hablo de crear momentos me refiero a momentos sanos, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué digo esto? Porque la dopamina también la utiliza nuestro cuerpo para crear momentos de satisfacción momentánea. Momentos que son como un subidón ante una situación de estrés o una situación de tristeza o de angustia o de ansiedad. Porque cuando ese balance que tiene que existir dentro de nosotros para que todo se mantenga en un estado ideal se comienza a desajustar, básicamente estos instantes comienzan a ser más constantes y sobre todo, y aquí es clave esta palabra, más inmediatos. ¿Qué significa todo esto? Básicamente que comenzamos a sentirnos mal de manera más frecuente y nuestro cerebro empieza a mandarnos la necesidad de que necesitamos esos estímulos de una manera mucho más constante y más inmediata para aprender a calmarnos a nosotros mismos. En realidad, ese empujón de dopamina que estamos necesitando no es más que un placebo que está intentando tapar muchas otras cosas. Y para hablar de todo esto de una manera mucho más clara, podríamos hablar, por ejemplo, de las adicciones. Una adicción es una enfermedad también muy delicada y muy silenciosa además, porque muchas veces no notamos cuando alguien la padece, o incluso muchas veces no notamos que nosotros mismos la padecemos. Y además es una enfermedad que frecuentemente sirve como paso inicial o como enfermedad complementaria para una persona con depresión. En grandes rasgos, una adicción hace que tu cuerpo necesite un pico alto importante de satisfacción o de recompensa inmediata ante una situación que no sabe o no puede controlar. Porque si supiera controlarla, no sería una adicción. Hablamos, por ejemplo, del alcohol, de las drogas, del sexo, de las redes sociales. Y esto último ya lo he mencionado en alguno de los capítulos anteriores, creo, porque las redes sociales fueron creadas, y esto dicho por algunos de los creadores de estas mismas, para generar adicción en las personas. Por eso, básicamente, son lo que son hoy en día. Bueno, pero ¿cuál es el problema mayor de todo esto? Que después de este pico alto viene una depresión severa,
Es decir, viene todo lo contrario. Viene un bajón muy importante que hace que todo este proceso sea como una montaña rusa. Con todo esto me he acordado de que hay una película que yo recomiendo mucho ver, pero antes advierto que es una película que puede ser bastante cruda, que se llama Shame, o Vergüenza en su traducción literal. Y es una película que trata sobre la adicción al sexo de su protagonista y de cómo alrededor de todo esto hay un círculo de depresión y de autoestima muy muy baja. Y ahí vemos cómo el protagonista, por mucho que intente tener relaciones constantemente con cualquier persona que se le cruce por delante, no siente un verdadero placer en esto. Es decir, no lo hace por placer, porque lo que obtiene luego de ello es una sensación de vacío muy profundo y de insatisfacción, que lo que hace es que quiera volver a repetir el ciclo una y otra vez. Por eso hablamos de un círculo vicioso. Porque después de este pico de euforia, de este pico de dopamina, viene un pico de tristeza absoluta, de odio consigo mismo e incluso de dolor. Una persona que es adicta, y esto creo que es importante recalcarlo, es una persona que está sufriendo. Una persona que vive con depresión es una persona que también de alguna u otra manera sufre. Y esto es una cosa que tenemos que hacer mucho énfasis y tenemos que tener muy en claro, ya que no se trata de debilidad ni de falta de voluntad, que es una cosa que muy comúnmente y sobre todo desde la desinformación podemos asociarlo, sino que se trata de sufrimiento en mayor o menor medida. Muchas de estas señales podemos percibirlas, sobre todo si estamos viendo desde afuera, si prestamos la suficiente atención y si intentamos empatizar y sobre todo no juzgar. Hablamos de que quizás esa persona llega de clases o llega de trabajar y pasa a lo mejor horas y horas metida en las redes sociales, metidas en el móvil, o notes que había cosas que antes le gustaban y ahora ya no las disfruta de la misma manera, o incluso hablamos de cambios en conductas alimenticias, en cambios en patrones de alimentación. Por ejemplo, una persona que llega todos los días a su casa y lo que le apetece es comerse una hamburguesa de la calle o comida rápida, comida basura en general, puede ser que sea una persona que esté mostrando una pequeña señal de que algo quizás no está bien. Y es una señal a la cual debemos prestarle mucha atención. Está claro que todos tenemos antojos. A mí particularmente me encantan las hamburguesas, me encanta la comida rápida, pero no es lo mismo a que te guste a que tus impulsos vayan orientados siempre hacia eso. ¿Por qué? Básicamente porque ese tipo de comida tiene el mismo efecto en nuestro organismo. Es decir, es un chute importante de dopamina. Es básicamente un tranquilizante inmediato. El problema es que esa sensación dura muy poco en nuestro cuerpo y que además no es beneficiosa para nada a mediano o largo plazo para nuestra salud. Yo, por ejemplo, hace algunos años me di cuenta, sobre todo durante mi proceso de terapia, de que en algún momento estuve profundamente deprimido, básicamente porque comía todos los días en la calle. Tenía cero ganas de cocinar y comía básicamente comida basura todos los días. Y era comida que me recompensaba de alguna manera, que lo usaba como para darme un premio a mí mismo. Y recuerdo que tenía una bolsa de basura dentro de la habitación, porque yo en ese momento vivía en una habitación, y esa bolsa estaba llena de cajitas y bolsas de comida de la calle, que ni siquiera tiraba porque no tenía las ganas de salir a la calle y tirarla a la basura. Y estamos hablando de una habitación de 2x2, una habitación chiquitita. Obviamente creo que si alguien hubiese vivido conmigo en ese momento se habría dado cuenta de manera inmediata de que yo me estaba sintiendo mal. Por tanto, lo fundamental para mí, creo yo, es en primera instancia reconocer o aprender a reconocer que si tú eres una persona con una buena salud mental, tu manera de acercarte a alguien que probablemente no la tiene es únicamente a través de la empatía, porque su cerebro no va a saber explicarte exactamente qué le pasa. Todo esto para una persona puede ser realmente muy difícil de explicar, sobre todo si nota que el receptor de esa información no tiene la empatía necesaria o quizás la información necesaria para intentar comprenderlo. Y esta es una de las razones principales por las cuales muchas de las personas que están padeciendo o están pasando por un mal momento se aíslan, porque tienen la sensación de que nadie los va a comprender. Todas estas cosas que he mencionado antes son señales que creo que es importante que aprendamos a reconocer en nosotros mismos o en otras personas, porque creo que haciéndolo ya estamos dando un primer paso, y además un paso muy importante. La depresión es uno de los grandes trastornos del siglo XXI, es una verdadera pandemia global, por más que sea algo que siempre ha existido, lo que pasa es que anteriormente quizás no tenía un nombre, y creo que es importantísimo seguir difundiendo sobre ello, porque mientras más personas les pueda llegar el mensaje, quiere decir que habrá más personas teniendo acceso a toda esa información, y esto puede ser importante para ayudar a cambiar muchas vidas, sobre todo nuestra vida propia. Yo lo veo como que somos un gran equipo jugando esta cosa que llamamos vida, y creo que de todos depende que siempre sigamos jugando los mismos jugadores, que nadie se autoexpulse de la vida, porque yo creo que esta experiencia de estar vivos, de estar realmente vivos, merece ser vivida por todos. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Gracias por compartir si lo has hecho, por suscribirte si lo has hecho. Si no lo has hecho, me gustaría invitarte a hacerlo. Y espero de verdad que pases unas muy bonitas fiestas rodeado de las personas con quienes quieres estar. Y si no es el caso,
por lo menos con la ilusión de seguir recorriendo este camino que te va a llevar a estar con esas personas o te va a llevar a conseguir todas esas cosas y todos esos sueños que quieres lograr. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Recalculadamente. Hasta la próxima. Feliz Navidad. Chao.